¿Conoces ese extraño vacío que aparece cuando te das cuenta de que has hecho todo bien? Las afirmaciones, las visualizaciones, las noches de escritura en el diario, y aún así, nada cambia realmente. Es como caminar en círculos dentro de un laberinto donde las paredes se reacomodan cada vez que crees haber encontrado la salida. Sigues diciéndote, esta vez será diferente, pero en el fondo algo se siente inquietantemente familiar. Los mismos bucles emocionales, las mismas personas, los mismos resultados con disfraces nuevos. Yo he estado ahí, persiguiendo la siguiente técnica, como si por fin pudiera romper el techo invisible de mi vida. Me decía a mí misma que estaba manifestando, pero en realidad lo que hacía era reforzar la misma identidad que había creado el problema. Estaba transmitiendo la misma señal de siempre, solo que con palabras más bonitas. Podrías llamarlo frustración. El universo lo llama retroalimentación. La verdad es que la realidad no refleja lo que dices, refleja lo que logras estabilizar en tu ser. La energía a la que vuelves una y otra vez, la postura emocional que mantienes cuando nadie te observa, ese es el verdadero código sobre el que opera tu campo. No puedes pintar sobre un cimiento agrietado y esperar que la casa se mantenga en pie. El cambio no ocurre por fuerza, sino por resonancia. Y aquí es donde la mayoría se queda atrapada. Intentan cambiar las circunstancias mientras siguen siendo energéticamente leales al mismo yo que las creó. Ese es el bucle. Esa es la gravedad oculta que lo arrastra todo de vuelta a como siempre ha sido. Pero hay una salida, y no tiene que ver con hacer más. Tiene que ver con aprender a observar de otra manera. Porque en el momento en que cambia tu observación, el campo se reorganiza por sí mismo. Rompamos el ciclo, no con esfuerzo, sino con una conciencia tan estable que reescriba el patrón por completo. Miremos debajo del capó del ciclo. Imagina por un momento que tu realidad es un espejo, no una metáfora cósmica distante, sino un sistema literal de retroalimentación. Cada pensamiento, emoción y postura interna envía una señal a este campo reflectante, y lo que regresa es el equivalente energético de lo que estás encarnando. Sonríes frente al espejo, él sonríe. Frunces el ceño, él frunce el ceño. Pero aquí es donde se complica. La mayoría de nosotros miramos ese espejo y exigimos que cambie primero. Decimos, cuando vea abundancia, me relajaré. Cuando me amen, abriré mi corazón. Cuando me sienta seguro, dejaré de preocuparme. Pero el espejo no puede liderar, solo puede seguir. En términos cuánticos, esto es el efecto del observador en acción. El acto de observar no es pasivo, es creativo. El observador y lo observado están entrelazados. Tu atención no solo nota la realidad, la instruye. Cada vez que observas desde la atención, la carencia o la necesidad de demostrar algo, estabilizas esa frecuencia en el campo y el espejo obedece. Aquí está el mecanismo oculto. Tu sistema nervioso marca el tono de tu observación. Cuando tu cuerpo está bloqueado en estado de alerta, tu percepción se colapsa alrededor de filtros de supervivencia, escaneando peligro, carencia y necesidades insatisfechas. No puedes sintonizar la expansión mientras transmites vigilancia. Por eso, tantas personas sienten que sus manifestaciones casi llegan, porque una parte de ellas está señalando el deseo, mientras otra parte está señalando el miedo a perderlo. Dos frecuencias en conflicto se anulan entre sí, creando estática en el espejo. Para romper el ciclo, debes pasar de controlar el reflejo a regular la señal. No es el espejo lo que necesita cambiar, es la coherencia del observador. Y cuando esa coherencia se fija, cuando tu cuerpo y tu enfoque finalmente transmiten la misma verdad, la realidad no tiene otra opción que reorganizarse alrededor de ella. Pero hay una ilusión más profunda que debemos exponer antes de que esto realmente haga clic, la que hace que las personas crean que la conciencia por sí sola es suficiente, mientras siguen atrapadas en bucles invisibles de autoconfirmación. Ahí es donde la mayoría se queda estancada, y es exactamente lo que estamos a punto de desvelar. Existe un mito que dice que la conciencia por sí sola lo cambia todo, que si sabes más, automáticamente harás mejor, pero la conciencia sin encarnación es como conocer el mapa y negarte a caminar. Puedes ver a dónde quieres ir, incluso describir el paisaje,
pero sigues sentado en la misma silla, preguntándote por qué el escenario no se mueve. Aprendí esto de la manera más dura, a través de un momento pequeño pero punzante. Recuerdo haber esperado un mensaje, uno al que sabía que no debía aferrarme. Me decía a mí misma que estaba tranquila, rendida, en flujo. Incluso me repetía todas las frases sobre confiar en el tiempo divino. Pero mi cuerpo me traicionó, revisando el teléfono cada 2 minutos, buscando validación, con el corazón apretándose cada vez que la pantalla permanecía en blanco. Mi mente era espiritual, pero mi sistema nervioso estaba desesperado, y el campo no escucha palabras, escucha frecuencia. Fue entonces cuando entendí. Mi conciencia era cosmética. Había pintado mi miedo con lenguaje positivo, pero debajo, mi señal seguía transmitiendo carencia. El espejo me devolvió silencio, no porque el universo fuera cruel, sino porque fue honesto. Aquí está el desmontaje del mito. No manifiestas desde lo que entiendes, manifiestas desde lo que tu cuerpo ha integrado como verdad. El universo es fluido en vibración, no en vocabulario. Cuando finalmente encarnas la conciencia, cuando tu cuerpo, tus emociones y tus pensamientos se alinean en una sola transmisión coherente, dejas de perseguir los resultados, comienzas a emitirlos. Por eso tu amigo tranquilo, ese que parece no esforzarse, de algún modo siempre obtiene lo que quiere. No está forzando la alineación, es la alineación. Así que la verdadera pregunta no es ¿cómo puedo saber más?, sino ¿dónde sigo fingiendo calma en lugar de ser calma? Cuando comienzas a notar esa diferencia sutil, la tensión detrás de tus afirmaciones, la incomodidad detrás de tu confianza, empiezas a escuchar la verdad de tu señal. Y esa conciencia, enraizada en el cuerpo, es lo que empieza a cambiar el campo. Pero incluso entonces, algo más profundo decide cuán claro puede viajar ese mensaje, algo que la mayoría nunca se da cuenta de que está dirigiendo todo el espectáculo, porque bajo tus pensamientos e incluso tus emociones hay un guardián que decide qué es seguro experimentar y determina hasta dónde puede llegar tu manifestación. Esa es la siguiente capa del ciclo, la parte que guarda la llave para finalmente estabilizar el cambio que llevas tanto tiempo persiguiendo. Todo proceso de manifestación eventualmente se topa con un muro invisible, el umbral de seguridad de tu sistema nervioso. Puedes visualizar, escribir, afirmar todo lo que quieras, pero si tu cuerpo percibe la realidad deseada como insegura, la rechazará en silencio. La seguridad no es lógica, es biológica, y hasta que el cuerpo se sienta seguro en una nueva frecuencia, no puede sostenerla. Piénsalo así. No puedes sintonizar una radio a una frecuencia más alta si tu receptor aún tiembla con estática. Alcanzarás destellos de la nueva señal, tal vez incluso breves olas de claridad o sincronicidad, pero luego la vieja estática regresa. El patrón se reinicia. Lo llamas autosabotaje, pero en realidad es autoprotección. Probémoslo ahora mismo. Cierra los ojos por un momento e imagina la versión de ti que ya vive en esa realidad de siguiente nivel, la que tiene el amor, el flujo, la libertad, la certeza tranquila. No lo analices, solo siente esa imagen. Ahora, nota la respuesta inmediata de tu cuerpo. ¿Se expande o se contrae sutilmente? ¿Sientes calidez o una pequeña incomodidad en el pecho, el estómago o la garganta? Ese destello es oro. Muestra dónde tu sistema aún no se siente seguro recibiendo lo que dices que deseas. Aquí está la paradoja. Tus deseos no están bloqueados. Están esperando el permiso de tu sistema nervioso. Y ese permiso llega a través de la regulación, aprendiendo a devolver tu cuerpo a la seguridad, incluso en medio de la incertidumbre. Prueba esta breve práctica de coherencia. Unos 30 segundos. Lleva tu atención a la zona del corazón. Inhala contando lentamente hasta 4, mantén por 2 y exhala por 6. Hazlo varias veces. Mientras respiras, imagina que cada exhalación derrite la tensión entre quién has sido y quién estás llegando a ser. Luego, piensa en algo, cualquier cosa, que despierte gratitud o ternura genuina. Podría ser una persona, una canción, una mañana tranquila. Deja que esa sensación se expanda en tu pecho. Esa es la coherencia comenzando. Cuando haces esto con regularidad, incluso por 1 o 2 minutos al día, tu cuerpo empieza a memorizar la seguridad en la expansión.
Empiezas a asociar el florecer con la calma, no con el caos. Ahí es cuando el espejo finalmente tiene permiso para reflejar estabilidad, porque la coherencia no es un juego mental, es una señal corporal de confianza, y una vez que tu cuerpo confía en la frecuencia, la realidad responde de inmediato. Pero aún hay un nivel más, el paso de los estados temporales a algo más profundo, algo que define si tu nueva realidad se mantiene o se disuelve. Aquí está la trampa que la mayoría no nota. Dominan el estado pero nunca actualizan la identidad. Meditan hasta alcanzar la paz, visualizan abundancia, sienten alineación por un momento, y luego el viejo yo toma nuevamente el control en silencio, porque mientras el estado visita, la identidad vive allí. Puedes entrar en calma durante 10 minutos, pero si en el fondo todavía te ves como alguien que tiene que luchar por amor, demostrar valor o ganarse el descanso, el campo seguirá reflejando esa autoimagen, no el estado temporal que alcanzaste. El espejo siempre refleja a quien está frente a él, no a quien desea ser. Piensa en tu identidad como la frecuencia base, el punto de referencia que la realidad usa para calcular lo que es normal para ti. Puedes visitar otras vibraciones, pero tu vida siempre regresa a aquella que tu cuerpo cree que es su hogar. Por eso el cambio a menudo se siente como una banda elástica. Avanzas, sientes impulso, pero vuelves a los viejos patrones cuando tu sistema nervioso declara: aún no vivimos ahí. El verdadero arte consiste en volver familiar la nueva frecuencia. Eso es trabajo de identidad. Cuando empiezas a verte no como la persona que intenta volverse abundante, sino como alguien para quien la abundancia es neutral, esperada, ordinaria, el campo se reconfigura al instante. Dejas de invocar resultados y comienzas a estabilizar realidades. Y esto no significa fingir confianza ni pretender éxito. Significa entrenar a tu cuerpo para relajarse en presencia de aquello que antes lo abrumaba. Ahí es cuando la identidad cambia, cuando lo que antes parecía imposible empieza a sentirse normal. Aquí tienes un pequeño ejemplo para ilustrarlo. Imagina a un atleta que antes dudaba de su capacidad. La primera vez que gana, se siente asombroso, emocional, pero después de varias victorias, se vuelve natural. El sistema nervioso se reconfigura. Ganar se convierte en su línea base. El mismo mecanismo se aplica a cualquier manifestación. Deja de ser un estado pico y se convierte en tu firma. Así que pregúntate, ¿qué emoción todavía se siente como hogar para mí? Porque eso es lo que estás manifestando inconscientemente. Y aquí está la clave. Tu identidad no solo define quién crees que eres, define qué línea temporal puedes acceder. Cuando cambias de identidad, no solo cambias la historia, sintonizas una banda de frecuencia diferente de la realidad. Imagina tu vida como un vasto espectro de radio. Cada posible versión de ti, cada línea temporal, ya está transmitiendo en su propia frecuencia, la segura, la sana, la abundante, la que por fin deja de sobrepensar y empieza a vivir. Ninguna está allá afuera esperando ser ganada. Todas existen simultáneamente, pero tu identidad es el sintonizador que decide qué señal puedes escuchar. Cuando te identificas como el que está intentando, sintonizas la línea temporal del esfuerzo constante. Cuando te ves como el que siempre lucha pero no se rinde, recibes experiencias que confirman exactamente eso, casi lograrlo. El universo no te está poniendo a prueba, está igualando la estación en la que estás. El espejo no juzga, solo obedece. Lo vi en tiempo real una vez, durante un punto de inflexión en mi carrera. Decía que quería libertad creativa, pero seguía llamándome a mí misma estancada. Le decía a la gente, simplemente no puedo conseguir una oportunidad. Esa identidad tenía su propia frecuencia, y la vida seguía reflejándola. Sin oportunidades, sin movimiento, solo confirmaciones de lo que seguía declarando como verdad. Entonces, una mañana, decidí hacer un experimento. Solté la identidad de tratar de lograrlo y comencé a moverme como si ya perteneciera a la realidad que estaba persiguiendo. Escribí diferente, caminé diferente. Dije no a proyectos que no coincidían con esa nueva frecuencia, no con arrogancia, sino con coherencia. En pocas semanas, la línea temporal cambió. Aparecieron oportunidades que coincidían con la energía que finalmente había estabilizado. Ese es el paradoxo.
No creas nuevas líneas temporales. Las sintonizas convirtiéndote en la versión de ti que puede sostener su vibración sin temblar. Cada línea temporal ya existe. Tu sistema nervioso, tus emociones y tu autoconcepto deciden cuál se hace visible. Por eso el trabajo de identidad no es palabrería mental, es navegación literal de líneas temporales. En el momento en que cambia tu frecuencia interna, el campo externo se reorganiza para igualarla. No es magia, es física de resonancia. Y si alguna vez te has preguntado por qué el cambio no se mantiene, es porque el cuerpo aún conserva la memoria muscular del viejo yo, las pequeñas contracciones de duda, culpa o indignidad que te reajustan a frecuencias pasadas. Pero existe una manera de reprogramar esa memoria muscular, no pensando más, sino entrenando a tu cuerpo para recordar la nueva señal hasta que se vuelva natural. Y exactamente hacia eso vamos ahora, a un conjunto de herramientas diseñadas para hacer que la nueva frecuencia sea automática, encarnada e innegable. Aquí está el secreto que la mayoría pasa por alto. No te conviertes en tu nueva realidad a través de la comprensión, sino repitiéndola en tu sistema nervioso hasta que deja de sentirse nueva. El cuerpo aprende mediante la repetición, no mediante la revelación. Cada pequeño ensayo constante es como afinar el instrumento de tu energía hasta que vibra con la misma nota que tu línea temporal deseada. Piensa en un músico preparándose para un concierto. No solo visualiza la actuación, practica hasta que la canción toca a través de él. Eso es encarnación. Tu nueva frecuencia debe volverse así de natural, no algo a lo que te esfuerzas por llegar, sino algo en lo que descansas. Aquí tienes tu caja de herramientas para ensayar la coherencia. 1. Declaraciones puente. Son pequeños ajustes creíbles entre tu identidad actual y la deseada. Si decir soy rico te resulta falso, encuentra el puente. Estoy aprendiendo a sentirme seguro con la abundancia. O estoy descubriendo cómo se siente ser elegido. Estas frases entrenan al sistema nervioso a expandirse con seguridad, sin activar resistencia. 2. Anclas somáticas. Elige un gesto físico que encarne tu nueva frecuencia, quizá una respiración lenta en el pecho, una mano sobre el corazón o girar los hombros hacia atrás antes de hablar. Asocia ese gesto con la emoción que estás cultivando. Con el tiempo, el propio gesto se convierte en una llave que desbloquea instantáneamente la vibración. 3. Ejercicios de encarnación. Cada mañana, toma 60 segundos para moverte como tu yo futuro. No finjas, habita. ¿Cómo camina esa versión de ti? ¿Cómo respira? ¿Cómo mira alrededor? Lleva esa micropostura a tu día. Deja que tu cuerpo le enseñe a tu mente que ya sabe cómo vivir allí. 4. Calibración de señal. Antes de cualquier acción, un mensaje, una conversación, una decisión, detente y pregúntate, ¿qué frecuencia estoy transmitiendo ahora mismo? Luego ajusta. No estás forzando resultados, estás afinando antes de transmitir. Cuando practicas estas herramientas a diario, tu sistema empieza a esperar coherencia. El espejo deja de reflejar confusión y comienza a devolver claridad. Es entonces cuando las sincronicidades se multiplican, no porque tengas suerte, sino porque has dejado de dividir tu señal. Y a medida que este ensayo se profundiza, notarás algo mágico. La vida empieza a responder más rápido, porque ya no necesita probar tu consistencia. Te has convertido en la prueba. ¿Has notado que en el momento en que dejaste de aferrarte, eso que querías finalmente apareció? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quizá desbloquee el salto de alguien más. Aún así, incluso con estas herramientas, hay trampas que arrastran tu señal de nuevo a la estática. 3 hábitos invisibles que pueden deshacer silenciosamente todo tu trabajo de coherencia. Y una vez que los detectes, nunca volverás a caer en ellos. Seamos sinceros. Incluso cuando entiendes la mecánica, el tirón de la vieja frecuencia puede ser fuerte. Empiezas a sintonizar con claridad, te sientes alineado, y entonces la urgencia se cuela como estática en la línea. ¿Y si no sucede? ¿Y si pierdo el impulso? Esa prisa por hacer que algo ocurra más rápido de lo que se está desplegando es, en realidad, la primera señal de que tu señal está volviendo a la carencia. La urgencia es la energía del aún no. Le dice al espejo, todavía no estoy ahí.
Y el espejo, obediente, refleja exactamente eso. Todavía no. El antídoto no es la apatía, es la confianza en el tiempo. Cuando sientas el impulso de apresurar, toma una respiración consciente, baja los hombros y di en silencio: ya se está sintonizando. Esto interrumpe el patrón que colapsa la coherencia en miedo. Luego vienen las señales divididas. Desear algo mientras en secreto dudas de que esté permitido. Visualizas abundancia, pero aún sientes culpa por el dinero. Afirmas amor, pero te preparas para el rechazo. Cada emoción transmite una estación diferente, y el campo recibe ambas, dando lugar a reflejos mezclados. ¿La solución? Honestidad radical. Admite la parte de ti que todavía duda. No la combatas, intégrala. Cuando llevas la contradicción a la conciencia sin juicio, tu campo se unifica. La división se sana a través de la inclusión, no de la negación. Finalmente, está el exceso de control, la necesidad de microgestionar los resultados, obsesionarte con las señales, descifrar cada demora. Eso no es manifestación, es vigilancia energética. El control transmite inseguridad, y el espejo sigue enviando nuevas razones para seguir mirando. El remedio es la rendición, no en pasividad, sino en precisión. Sostienes la frecuencia y dejas que el campo maneje la coreografía. Piensa en ello como co-creación, no como comando. Aquí tienes una pequeña práctica para disolver las 3 trampas. Coloca una mano sobre el corazón, otra sobre el abdomen, y respira hasta que ambas manos se muevan al unísono. Mientras exhalas, di internamente: libero la prisa, unifico mi señal, confío en mi campo. Sentirás que tu sistema se suaviza. Eso es la coherencia reiniciándose. Cuando estos obstáculos pierden su agarre, tu energía se vuelve limpia, no porque controles cada pensamiento, sino porque todo tu ser está de acuerdo en una sola verdad. Y es entonces cuando lo extraordinario comienza a mezclarse con lo ordinario, cuando tus acciones cotidianas comienzan a llevar la firma del futuro al que te has sintonizado. Porque la verdadera maestría no está en momentos raros de alta vibración, está en aprender a encarnar esa frecuencia en medio de los platos, los plazos y las conversaciones que ponen a prueba tu antigua identidad. La verdadera transformación no ocurre durante la meditación o la visualización, ocurre en los momentos intermedios, cuando el teléfono no suena, cuando alguien te desafía, cuando caminas por tu día y la vida te invita a demostrar lo que ahora crees. Ahí es donde se prueba la encarnación, no en el ritual, sino en la realidad. La integración es cuando la frecuencia se convierte en estilo de vida. Ya no haces manifestación, tú eres manifestación. Cada pequeña elección se convierte en una transmisión. Cada reacción se vuelve una revisión del espejo. Los momentos ordinarios, desayunar, enviar un correo, caminar por un pasillo, todos se transforman en portales para practicar la coherencia. Prueba esto. Cuando camines, sincroniza tu respiración con tus pasos. Deja que tu conciencia se asiente en el cuerpo, no en los pensamientos. Siente el suelo recibiéndote, como si cada paso fuera una conversación con el universo. Estoy aquí, estoy enraizado, pertenezco. Eso no es poesía, es calibración cuántica. El campo lee esa certeza encarnada como seguridad, y la vida comienza a armonizar a su alrededor. O cuando comas, haz una pausa antes del primer bocado. Siente la gratitud, no como una actuación, sino como una exhalación suave que dice: este momento es suficiente. Esa vibración de suficiencia es la misma señal que reconoce la abundancia. Incluso en la conversación, observa tu tono. ¿Estás hablando desde la frecuencia de la nueva identidad o defendiendo la vieja? Cuando la coherencia se convierte en tu estilo de comunicación, dejas de filtrar energía en narrativas antiguas. Y aquí está la belleza oculta. Cuanto más consistente te vuelves en estos contextos ordinarios, menos esfuerzo requiere la manifestación. El espejo comienza a alcanzarte más rápido, porque ya no hay retraso entre quién eres y lo que emites. La integración no es glamorosa, pero es sagrada. Es lo que transforma la práctica en presencia. Es el momento en que dejas de sostener la frecuencia y comienzas a vivirla. Y entonces sucede algo extraordinario. Tu campo se expande más allá de la manifestación personal. Empiezas a influir en entornos, relaciones, flujos creativos, no a través de palabras, sino de resonancia.
La gente te siente antes de entenderte. Tu presencia se convierte en la evidencia. Pero hay un punto más allá incluso de esto, donde la coherencia deja de tratarse de manifestar y se convierte en algo mucho mayor, una forma de participar en la inteligencia misma de la realidad. Una vez que la coherencia se estabiliza, tu influencia comienza a extenderse más allá de tus metas personales. Lo notas primero en las relaciones. Las personas se suavizan a tu alrededor sin saber por qué. Las discusiones se resuelven más rápido. La comunicación fluye. Eso no es coincidencia, es resonancia. Cuando tu energía está regulada y congruente, los sistemas nerviosos de los demás perciben esa seguridad y la reflejan. Dejas de reaccionar y comienzas a regular el campo mismo. Luego se filtra en la creatividad. La misma mente que antes forzaba y sobrepensaba, ahora recibe ideas como señales, en lugar de generarlas con esfuerzo. Los estados de flujo aparecen naturalmente porque ya no fragmentas energía entre desear y preocuparte. Te has convertido en un canal claro, un dial sintonizado a la inspiración en lugar del esfuerzo, y luego el dominio que más sorprende a la gente, la salud. Tus células escuchan tu frecuencia tan atentamente como el universo. Cuando habitas la coherencia, alerta relajada en lugar de tensión crónica, el cuerpo cambia del modo de protección al de regeneración. La digestión mejora, el sueño se profundiza, la respiración se vuelve más lenta. La sanación deja de ser una tarea y empieza a ser un subproducto de la alineación. Aterricemos esto en un momento concreto. Imagina una entrevista de trabajo. El antiguo tú tal vez habría ensayado respuestas, luchado contra la ansiedad, tratado de proyectar confianza. El tú encarnado hace algo completamente distinto. Regula la respiración, conecta con el corazón y recuerda una simple verdad. No estás allí para actuar, estás allí para sintonizar frecuencias con la oportunidad. De pronto, tu presencia se siente magnética. No buscas aprobación, transmites autoconfianza y la sala se reorganiza en consecuencia. Esto es expansión, cuando tu coherencia se vuelve contagiosa. Dejas de manifestar resultados solo para ti y comienzas a elevar el campo de los demás. Te conviertes en un diapasón que silenciosamente invita a la alineación donde quiera que vayas, pero todavía queda un salto más, el momento en que te das cuenta de que la manifestación nunca fue solo acerca de crear cosas. Siempre se trató de recordar que tú y el campo son la misma conciencia, jugando a ambos lados del espejo. Esa es la capa espiritual, el punto en el que ya no solo influencias la realidad, bailas con ella. Y para entender ese cambio, debemos hablar del paradoxo en el centro de todo esto. Cuanto más te rindes, más poderosa se vuelve tu creación. En cierto punto, la persecución se disuelve, y lo que queda es presencia. Dejas de usar la manifestación como estrategia, y comienzas a verla como una conversación entre tu conciencia y la inteligencia más grande que da vida a todo. Comprendes que nunca fue tú contra la vida, siempre fue la vida, mirándose a sí misma a través de tus ojos. Aquí es donde la rendición revela su paradoja. Cuanto más sueltas el control, con mayor precisión se alinean las cosas, porque el control nace de la separación, de la creencia de que el campo está fuera de ti y debe ser manejado. Pero en el momento en que te relajas en la unidad, el espejo se vuelve receptivo de formas que la lógica no puede explicar. Ya no estás doblando la realidad, estás permitiendo que la realidad se exprese a través de ti. Es la diferencia entre nadar contra corriente y recordar que tú eres la corriente. Ese es el salto de manifestador a participante, de arquitecto a instrumento. No pierdes tu poder, lo refinas. La intención se vuelve más ligera, más sutil. Dices menos, y la realidad escucha más, porque el campo reconoce la coherencia como autoridad, y en ese espacio los milagros dejan de ser sorprendentes, se sienten obvios. El mensaje llega, la oportunidad se despliega, el tiempo se sincroniza, no como recompensas, sino como reflejos de armonía. Has dejado de aferrarte y ahora guías a través de la resonancia. Esto es lo que los místicos y los físicos señalan desde direcciones opuestas, la unión del observador y lo observado, la conciencia plegándose sobre sí misma, la realización de que la creación nunca estaba ocurriendo allá afuera. Todo está ocurriendo aquí, a través de ti, como tú. Pero para vivir esta verdad,
debes mantenerte lo suficientemente humilde como para seguir escuchando. En el momento en que crees haber dominado el campo, el ego se infiltra y la coherencia colapsa nuevamente en control. La verdadera maestría es fluida, un ritmo de expansión y rendición, de acción y entrega. Así que cuando las cosas parezcan retrasarse o los resultados tomen giros inesperados, recuerda, el campo puede estar actualizando tu receptor antes de entregarte la señal. Cuanto más confías en esa calibración invisible, más rápido responde la realidad, porque has demostrado que no necesitas pruebas, y esa es la puerta hacia la capa final, donde el espejo ya no solo te refleja a ti, sino la vida reconociéndose a sí misma. El momento en que la manifestación se convierte en comunión. Todo lo que hemos explorado se reduce a esto. El espejo nunca ha estado en tu contra. Solo ha mostrado la frecuencia que fuiste lo bastante valiente para sostener. Cuando nada cambiaba no era un fracaso. Era retroalimentación. Era el universo diciendo, estabiliza la nueva señal un poco más. Cree un poco más profundo. Conviértete en la versión que sigues vislumbrando. Romper el ciclo no se trata de escapar de lo que fue, se trata de dejar de transmitirlo. En el momento en que dejas de discutir con el reflejo y comienzas a ajustar la señal, el campo se reorganiza sin esfuerzo, porque el espejo no necesita convencimiento, necesita coherencia. Imagina esta imagen final. Te colocas frente a un espejo, pero esta vez, en lugar de exigirle que sonría primero, relajas los hombros y sonríes tú. Exhalas. El reflejo te alcanza al instante. Así es como funciona la creación. No suplicando al cristal, sino recordando que siempre fuiste la fuente de la imagen. Ya no persigues el reflejo. Te conviertes en la causa. Así que, cuando la vida parezca estar repitiéndose, no empujes más fuerte. Pausa. Regula. Resintoniza. Pregúntate, ¿qué señal estoy transmitiendo ahora mismo? Y luego elige de nuevo, no mediante esfuerzo, sino mediante encarnación. Así es como las líneas temporales cambian en silencio, como los patrones se disuelven sin drama. Es como los días ordinarios comienzan a sentirse llenos de una magia tranquila, porque tu coherencia convierte la realidad en un espejo viviente que repite, sí, este eres tú de verdad. Has roto el ciclo, no por fuerza, sino por frecuencia. Y quizá justo ahora, alguien más sigue atrapado en el suyo, aún mirando el cristal, preguntándose por qué no cambia. Compártelo con esa persona. Déjale ver que el espejo nunca fue la prisión, siempre fue la puerta.